Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a presentar cómo crear diagramas de componentes. Nos vamos a entrar en la parte de práctica en esta ocasión y para hacerlo más sencillo vamos a crear un pequeño ejemplo para que sea más sencillo de comprender cómo crear estos tipos de diagramas. Entonces, nuestro ejemplo consiste en que vamos a hacer un diagrama de componentes de un sistema de e-commerce. Esto es muy similar a aplicaciones que podemos ver a lo mejor en Amazon, Mercado Libre o similares que probablemente hayan usado y básicamente es donde un usuario puede comprar cosas en línea. Entonces vamos a ver cómo sería el diagrama de componentes en esta ocasión. Bueno, los componentes de este diagrama serían 8. El primero sería usuario, el cual se encargará de administrar el registro, login y perfil del usuario. Producto mostrará el catálogo de productos y si hay stock. El carrito simplemente guardará los productos seleccionados. La factura generará el comprobante de compra. El pago hará una parte de todo el proceso. Las notificaciones pues enviarán la factura y datos del envío a los correos de los usuarios. La base de datos almacenará toda la información del sistema y la API externa pues es una API externa de pago que completará nuestro componente de pago. Bueno, ahora pasaremos a StarUML para explicar cómo se hacen. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahí es irnos a la parte superior derecha, en donde dice Model. Vamos a dar clic derecho, Add Diagram, y vamos a seleccionar el diagrama de componentes. Como podemos ver, abajo a la izquierda, pues se abrió una barra con todos los componentes necesarios para hacer el diagrama. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros 8 componentes principales. Recordemos que son usuario, producto, carrito, factura, pago, notificaciones, base de datos y API externa. Primero que tenemos que poner usuario, luego tenemos que poner producto y después carrito, ya que pues estos son los componentes con los que el usuario interactuará más. Bien, luego en medio hay que ubicar nuestro componente de base de datos, ya que pues este tendrá que pues sí, darle información a nuestros demás componentes. Un poquito abajo a la derecha tenemos que poner nuestros componentes de API de pago y de pago. Y finalmente abajo a la izquierda tenemos que poner los componentes de factura y notificación. Una vez hecho esto, pues tendríamos que poner las dependencias. Pues esto es muy simple, son los componentes que van a tener que depender de otros componentes. Y pues esto sería los componentes de usuario, producto, carrito y facturas. Esto se pone seleccionando la flecha que dice dependencia abajo a la izquierda y va desde, por ejemplo, de usuario hasta base de datos, de producto a base de datos y de igual manera con carrito y factura. Muy bien. Ahora que tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestras interfaces. En este caso tenemos varias interfaces y lo que queremos tratar de hacer aquí es poner componentes que dependen o necesitan información de otro y con las interfaces es como lo representamos. Entonces vamos a ponerla. Para hacer esto, vamos a tener que hacer doble clic en el componente en el que queramos poner una interfaz. En este caso vamos a poner algunas, pero la primera es de usuario a carrito. Entonces vamos a venir aquí y aquí nos van a aparecer dos opciones de interfaz. La de Add Provided Interface y la de Add Required Interface. En este caso, usuario va a proporcionar datos a carrito. En este caso sería para a lo mejor dar los detalles de la cuenta o de quién está creando una transacción. Entonces, le vamos a dar a Add Provided Interface. Aquí nos va a aparecer. Vamos a ponerla más o menos en el medio de los dos. Aquí lo podemos acomodar para que se vea un poco mejor.
Y lo siguiente es que nos vamos a ir a carrito, vamos a dar igual doble clic y vamos a seleccionar la otra parte de Add Required Interface. Esta parte a veces puede ser como que un poco complicada porque a veces se batalla un poco para ajustarlos, pero lo que queremos es dar clic en la interfaz que se creó y buscar que nos aparezcan estas dos partes, estos dos puntos. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a arrastrar el punto más alejado y lo vamos a conectar con este. Como podemos ver, ya se ha creado la figura completa y podemos eliminar la siguiente interfaz. Ok, ahora en esta parte nos da la opción de poner un nombre, entonces en este caso podemos poner como que usuario le manda los detalles de la cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos esta interfaz creada, usuario proporciona los detalles de la cuenta al carrito. Lo mismo vamos a hacer con las demás, entonces vamos a hacerlo. De la misma forma, doble clic, Add Provided Interface, que ya se nos crea, la ponemos más o menos en el medio, algo así. De la misma forma aquí venimos, creamos Add Required Interface y damos clic, mira, es bastante más sencillo si simplemente damos clic en la línea, se nos aparece punto y simplemente la conectamos. Ahora podemos borrar esta. En este caso de producto a carrito puede ser detalles del producto. Esto vendría a ser a lo mejor el stock o cuánto cuesta para pues, crear los detalles para el carrito para que después sea pagado. Entonces la siguiente que tenemos es que de carrito a pago se mandan los detalles de la compra. Aquí ya pues vendría a ser todas las, a lo mejor el precio o el total a pagar. Entonces hacemos lo mismo. Borramos la que se creó aparte. Todo lo acomodamos un poco. Ahí está. Simplemente le ponemos a lo mejor detalles de la compra. Lo acomodamos un poco. Y ahora la siguiente va a ser de API de pago hacia pago. Vamos a crear una parte que sea de la transacción. Entonces vamos a dar que sea de API de pago a pago. En esta parte a lo mejor podría ser una interfaz de ida y vuelta, pero bueno, de momento está bien que esté así. Muchos autores simplemente generan dependencias entre los componentes que tienen relación, pero bueno, la idea es diseñar y darle una idea. Después se podrán trabajar estos tipos de detalles, pero en este caso a lo mejor se podría poner una interfaz doble, porque pago le manda detalles a la API y la API de regreso. Pero bueno, esto ya serían detalles que se podrían trabajar más adelante. Esto simplemente es un ejemplo para ver cómo se realizarían. Entonces, lo siguiente que tenemos es que pago le manda a la factura. En este caso le mandaría a lo mejor detalles de compra. Y por último la factura le envía notificaciones. Lo mejor sería en este caso los detalles de la transacción, si se completó, si todo fue correcto, para ya enviarle la notificación al usuario de que se completó la compra. Entonces digamos que le ponemos algo como detalles de pago. Y muy bien, ahí ya pues quedaría prácticamente finalizado nuestro diagrama. A lo mejor se ve muy sencillo, pero pues al final esa es la idea, que se dé a entender fácilmente de lo que se trata nuestro diagrama, cómo va a funcionar nuestro sistema. Entonces vamos a explicar un poco rápidamente para ver de nueva cuenta de qué se tratan estas figuras y las líneas. Entonces, las 8 rectángulos que tenemos serían nuestros componentes, que vendrían a ser módulos o partes externas que conforman nuestro software o nuestro programa. Luego tenemos estas líneas punteadas, que vendrían a ser las dependencias, es decir, que un componente depende de otro, a lo mejor sin necesariamente requerir que les mande una cosa o algo, pero si no existiera nuestra base de datos, por ejemplo, pues nuestro usuario pues simplemente no podría existir, no tendríamos sus datos. Lo mismo con producto, carrito o factura, o a lo mejor otros más.
Entonces, eso serían las líneas punteadas y ahora las líneas estas que tienen un círculo y un medio círculo vendrían a ser nuestras interfaces. Básicamente nos hablan de cuando una componente le envía a otro un tipo de información para que pueda funcionar correctamente. En este caso, por ejemplo, usuario le manda a Carrito los detalles de la cuenta. En este caso, para que Carrito pues sepa qué usuario o qué cuenta está creando la transacción. Lo mismo con producto a Carrito y las demás funcionan igual. Entonces, este ha sido pues un pequeño ejemplo para más que nada saber cómo crear los diagramas de componente. No es muy complejo, pero como he dicho, esa tampoco es la idea que sea muy complejo y difícil de entender. No, simplemente darnos una buena idea de cómo funciona nuestro software, cómo cada componente o parte de él se relaciona con los demás.